Bueno, vamos a saludar al doctor Pablo Sierra. Él es urólogo oncólogo de la Fundación Valle del Liria en Cali, Colombia, y miembro de la Sociedad Colombiana de Urología. Además, es médico de la Universidad del Valle, urólogo de la Universidad CES de Medellín y Research Fellow de Urología y Oncología de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, y también Fellow clínico de la Universidad de Sao Paulo en el Instituto de Cáncer de Sao Paulo, Brasil. Doctor Sierra, bienvenido al programa. Hola Carolina, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que participan del programa. Bueno, pues doctor Sierra, estamos en Movember, que es el mes del hombre, y acá en Salud y Algo Más decidimos todas las semanas tocar algún tema de los hombres. Y el cáncer de próstata es, según hemos entendido, después del cáncer de piel, el cáncer más común entre la población masculina. Yo quisiera, doctor, que empezáramos hablando ¿cómo se detecta el cáncer de próstata? Es decir, un oyente que esté escuchando el programa, ¿cómo podría darse cuenta, doctor, que podría estar sufriendo ese tipo de cáncer? Bueno, Carolina, hay algunos síntomas que son unos signos de alarma que debemos estar pendientes, que es cambios en el hábito urinario, pacientes que empiecen a orinar con más frecuencia, que comiencen a tener de pronto sangre en la orina, a levantarse en la noche a orinar, o que tengan dificultad para orinar, que el chorro urinario esté más disminuido, pero es muy importante tener presente que muchos de estos síntomas no se presentan. Entonces, la mayoría de los tumores de próstata no generan ningún síntoma y los encontramos es en la valoración cuando hacemos estudios de extensión, pues como exámenes de sangre, el tacto rectal, porque muchos de estos pacientes no tienen ningún síntoma y están desarrollando algún tumor en la parte genitourinaria. Bien, doctor, ¿cuáles serían esos factores de riesgo del cáncer de próstata? ¿Qué puede causar que un hombre desarrolle este cáncer? Bueno, tú lo decías al principio de la comunicación, este es el cáncer más frecuente en los hombres después del cáncer de piel, y es el segundo cáncer que más mata. Hay unos factores de riesgo que significan que si la persona, por ejemplo, tiene un familiar en primer grado con cáncer de próstata o pacientes afrodescendientes, aumentan el riesgo exponencialmente de que presenten algún tumor de próstata en el futuro. Entonces son pacientes que deben consultar más tempranamente al urólogo y que deben estar muy pendientes, pues, como de aparición de algún síntoma urinario. Mire, doctor, que aquí en Salud y Algo Más hemos entrevistado varias veces a urólogos y nos han comentado que antes el cáncer de próstata era detectado un poquito más con la edad más avanzada, pero hoy en día hay jóvenes hasta de 40, 30 y pico de años que ya pueden llegar a tener este cáncer. Explíquenos cuáles son los exámenes que el hombre debe hacerse si tiene sospecha de este tipo de cáncer y también en qué edades deben comenzar a someterse a estos exámenes. Bueno, los pacientes que tienen alguno de los factores de riesgo que mencionamos deben iniciar una valoración temprana por el urólogo después de los 40 años. Y ahí utilizamos exámenes de sangre que es específicamente el antígeno específico de próstata y dependiendo de los síntomas urinarios ya decidimos si el paciente necesita hacer algún otro examen. Lo otro es que usualmente pues en los pacientes en las primeras valoraciones o cuando tienen algún riesgo de estas enfermedades, el otro examen importante que hacemos es el tacto rectal y dependiendo de si hay alguna alerta, usamos ya imágenes diagnósticas como resonancias de la próstata para buscar este tipo de tumores y detectarlos de forma temprana en los cuales podemos hacer tratamiento. Es muy importante esa valoración inicial porque hoy en día, como decías, podemos detectar más tempranamente los tumores, aumentando la posibilidad de que estos pacientes tengan tratamientos con intención curativa. Doctor, ahí está Meli en la línea que tiene una pregunta para usted. Meli, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta para el doctor? Buenas tardes, desde Pereira. Doctor, una preguntita. Es que a mi papá le descubrieron el cáncer, entonces le dijeron que él tiene que hacerse ¿cómo se llama? La quimioterapia, o sea, que no le pueden hacer cirugía. Yo pregunto, mi pregunta es, cuando a una persona le hacen quimioterapia en vez de cirugía, ¿es porque el cáncer es avanzado? Muchas gracias.
Hola Meli, ¿cómo estás? Mira, dependiendo de la estadificación del tumor, hay veces que encontramos que el tumor ya está comenzando a salir de la próstata o que compromete alguno de los órganos cercanos como los ganglios linfáticos o los huesos. Entonces hay pacientes donde hacer una cirugía de próstata no sería suficiente porque la enfermedad está en otros sitios. Entonces en estos pacientes usualmente hacemos sea hormonoterapia o sea quimioterapia cuando hay estadios más avanzados de la enfermedad. Sí, doctor, mire, ahí Doctor Jackson. Sí, sigue Jackson. Perdón, Carolina, adelante. Jackson, tranquila. Jackson, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes a la mesa de trabajo. Mi pregunta es que, bueno, yo tengo 65 años y pues no he tenido así problemas, digamos, dificultad. Comencé a consultarle porque algunas veces me daban como deseos de orinar en la noche, pero era una vez nomás. Hay veces sí, hay veces no es una semana, 2 semanas. Bueno, eso es muy de vez en cuando. Él te dijo que no voy a tomar mucho licor, mucho líquido antes de acostarme. Ya me vio el urólogo, entonces bueno, exámenes normales, siempre me ha salido el antígeno prostático negativo y ya hace como unos 8 meses me vio el urólogo, me hizo el examen que se hace pues normalmente. Me dijo, no, está bien, pero pues tiene la próstata inflamada 80%. Y pues, ¿cómo va a estar bien si la tengo el 80%? No, tranquilo, no tiene que tomar nada, ni nada, eso es normal. A todos los hombres nos crece la próstata, lo espero en febrero. Doctor, quisiera que me dijera, me aclarara pues eso que me dijo el médico. Muchas gracias, muy amable. Jackson, claro que sí. Es que siempre cuando nosotros valoramos un hombre mayor de los 50 años, nosotros tratamos de diferenciar y definir cuáles son los pacientes que tienen algún riesgo de tener un tumor y cuáles son los pacientes que pueden tener alguna otra patología de la vía urinaria. Entonces, probablemente con lo que me estás contando, encontraron fue algo que se llama una hiperplasia prostática benigna, que es donde la próstata comienza a aumentar un poco de tamaño, pero con todos los otros exámenes vemos que en este momento no hay un indicio de tener un cáncer de próstata. Y en los pacientes que tienen hiperplasia prostática y no cáncer de próstata, pues el tratamiento y la vigilancia es dirigido a ver qué tan bien o mal está orinando la persona y dirigir el tratamiento y el diagnóstico hacia eso. Entonces, el crecimiento de la próstata de por sí, cuando no hay problemas para orinar como tú mismo lo dices, ahí simplemente tenemos que hacer un seguimiento para ver que no cambien los síntomas urinarios. Pero con los exámenes que ya te hicieron, lo que él quiere decir es que han descartado un cáncer de próstata y que no necesitas un tratamiento específico para el crecimiento. Solo tratamos el crecimiento de la próstata cuando ya eso genera obstrucción de la salida de la orina. De resto, simplemente lo importante es seguir vigilando, porque sí, en cualquier momento de la vida podría aparecer algún tumor. Doctor, ahí está Thais, que tiene una pregunta para usted. Thais, adelante. Muy buenas tardes, doctor. Mire, yo acompañé a un familiar al urólogo y a él le descartaron cáncer de próstata, pero la uróloga nos dijo que la próstata a él la tenía grande y inflamada y que eso quedaba así, que eso no volvía a la normalidad. Entonces yo pues ahí tengo una duda. Le mandaron tratamiento de por vida y cada año se tiene que hacer el examen. Mi pregunta es, ¿eso es así? ¿Ella se queda así de gigante? Muchas gracias. Él tiene 64 años. Hola, Tai. Sí, con la edad la próstata comienza a aumentar de tamaño y yo muchas veces, por ejemplo, lo que le digo a los pacientes es, vea, cuando uno empieza a envejecer, se empieza a crecer la nariz, las orejas, hay algunas partes del cuerpo que comienzan a crecer y una de esas es la próstata. No siempre es inflamación, muchas veces es crecimiento y la próstata se puede quedar grande o puede continuar un crecimiento y ahí nosotros hacemos un tratamiento usualmente con medicamentos para disminuir que la próstata crezca más, dependiendo pues si el paciente tiene alguna repercusión sobre el tracto urinario o no. Pero la próstata usualmente en pacientes de esta edad sí se queda grande.
Perfecto. Doctor Pablo, mira, acá le tengo una pregunta también. Tengo entendido que si el cáncer de próstata es detectado, no detectado, si le da a una persona en una edad un poco más avanzada, puede llegar a ser menos agresivo que si le da a una persona en edad joven. ¿Es esto real? Es decir, ¿se propaga más rápido si es una persona de 40, 45 que una persona de 60, 70 años? Sí, es que cuando nosotros diagnosticamos un cáncer de próstata, lo primero que tratamos de definir es la extensión del tumor, si se va a los ganglios, al hueso o si tiene alguna otra complicación. Y lo otro es definir qué tan agresivo es el tumor. Entonces, cuando uno habla de cáncer de próstata, pues esto es un universo aún dentro del diagnóstico de cáncer de próstata. Hay espectros muy diferentes de la enfermedad. Entonces, hay pacientes que, como tú lo dices, tienen edad ya muy avanzada, una expectativa de vida más reducida y tumores que uno considera, y por los exámenes que hacemos, considera uno que no van a afectar la expectativa de vida del paciente. Entonces son pacientes que son candidatos a hacer algo que se llama vigilancia activa, que es simplemente ver con exámenes, contactos, resonancias, que el cáncer de próstata no cambie de características de agresividad y solo tratar cuando consideramos que de pronto ese tumor ya se ha convertido en un tumor más agresivo y que sí pudiera afectar la expectativa de vida o la expectativa de enfermedad del paciente. Mire, doctor, aquí hay una pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Qué porcentaje de confiabilidad tiene el examen del antígeno prostático o es necesario otro examen? A mis 54 años, ¿qué porcentaje sería normal? A los 54 años, lo normal es un antígeno de próstata por debajo de 2.5. Y el antígeno de próstata es un examen que a nosotros lo utilizamos como si fuera una bandera roja. Si el examen está elevado, nos indica que nosotros tenemos que hacer otros estudios para descartar que el paciente tenga un cáncer de próstata. Me explico. El hecho de que uno tenga un antígeno elevado no significa que tiene cáncer de próstata o viceversa. Si uno tiene un antígeno bajito, hay algunos tumores que no elevan este marcador en sangre y que lo encontramos con otras modalidades, por ejemplo, como el tacto rectal o en algunos casos específicos con resonancia, otros exámenes más específicos. Entonces es simplemente una herramienta que usamos para tratar de diagnosticar el tumor y por eso siempre hablamos de que es importante la valoración y hacer un tacto rectal y los otros exámenes que hacemos nosotros, porque solo un antígeno no nos garantiza que el paciente no va a tener un tumor de próstata, así sea un antígeno bajo. Pero el otro factor importante, cuando nosotros vamos a hacer una cirugía que se llama una prostatectomía radical, los nervios que controlan la erección van adheridos a la próstata. Entonces, dependiendo del tipo de tumor, hay cirugías que a uno le toca hacer un poco más amplias que otras y se puede afectar en algo la potencia sexual. Entonces es un riesgo inherente a la cirugía en una persona que probablemente ya viene con algún grado de disfunción eréctil y pues con la cirugía o con el mismo tumor pues se afectan un poco estos nervios que manejan la erección. Bueno, pues doctor Pablo Sierra, le queremos agradecer por haber estado aquí en el programa y explicarnos tan a detalle el cáncer de próstata. ¿Dónde lo pueden contactar los oyentes que quieran más información y conocer de sus servicios? Bueno, no, gracias por la invitación. Yo trabajo en la Fundación Valle de Lilia en Cali y la invitación es pues no solo con nosotros, sino con cualquiera de los urólogos de la Sociedad Colombiana de Urología, pues que es como la sociedad que hace que los urólogos en Colombia cada vez estemos mejor preparados.